Ahora los que se fueron a buscarse la vida porque no habían opciones, no habían alternativas, son los que nos están, como se dice en el béisbol, sacando del hoyo. Porque este año es probable que lleguen las remesas a 60,000 millones de dólares. No hay ninguna fuente de financiamiento tan importante en lo económico y fundamentalmente en lo social como este envío de remesas o de dinero de nuestros paisanos a sus familiares. Eso nos da estabilidad, además. Acabamos de escuchar la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador con relación al envío de remesas de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos a sus familiares aquí en México. Para platicar los pros y los contras de estas remesas, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en estudios económicos del CUSEA. Antonio, muy buenos días. Buenos días a ti y al público. Muchas gracias por tomar nuestra llamada y bueno, que pareciera obvio, me gustaría que nos explicaras qué son las remesas, por favor. Bueno, las remesas es curioso porque en México normalmente suponemos que es el trabajo o el salario de trabajadores que están migrando de manera ilegal y que nos envían dinero a México, pero esa es la versión mexicana, porque curiosamente hay otras versiones. Por ejemplo, en la versión estadounidense, lo que pasa es que las remesas son el fruto del trabajo ilegal y de actividades criminales o incluso actividades de terrorismo. Entonces es bien interesante esto porque cuando nosotros pensamos qué son las remesas, en México solemos pensar solamente en el trabajo de los migrantes, mientras que en otros países se suele pensar en dinero por parte del crimen organizado, en dinero por parte de los terroristas y si sobra algo, quizá dinero de los migrantes. Y esto es algo bien importante porque esto explica los pros y los contras de la relación que tienen las remesas para México. Entonces, ¿cuál tendría que ser el término real para este ingreso de dólares al país por parte de los familiares? Bueno, popularmente se usa el término de migradólares, ¿sí? Para clarificarlo. Y esto, pues, es importante señalarlo porque, como decía hace un momento, justamente uno de los contras que tienen las remesas, la llegada de remesas al país, es que eventualmente nos llega a generar algunos conflictos con Estados Unidos. De hecho, recientemente se dijo que alguien dijo que se proponía poner impuestos a las remesas para volver a construir muros, ¿no? En Estados Unidos, para dar un ejemplo muy sencillo de un problema asociado a las remesas. Perfecto. Bueno, entonces vamos al tema de este día. ¿Cuáles son los pros y los contras? Empecemos por los contras. Bueno, por los contras. Por una parte, algo que está pasando con la llegada de remesas es que se está abaratando el dólar. Pero el hecho de que se abarate el dólar no necesariamente es bueno para todo el mundo. Es bueno si uno es importador, pero si uno es exportador, paradójicamente las remesas le pegan a las exportaciones de la economía, reduciéndolas. También, por otra parte, algo que está pasando es de que el exceso de dólares implica la baja del precio del dólar y, por tanto, menor ingreso en pesos para las familias que la reciben. Uh-huh. Algo que es bien interesante señalar es que a pesar de que se están incrementando a niveles históricos los niveles de remesas que están llegando al país, paradójicamente el poder adquisitivo de esas remesas en pesos se está disminuyendo. De hecho, es negativo en estos momentos. Entonces, pues esto nos habla de una situación paradójica. Recibimos más dólares, pero podemos gastar menos con esos dólares dentro del país. Nos rinden menos porque como al cambio están más baratos, entonces nos rinde menos. Si antes podíamos cobrarlos a 20 pesos, ahora los cobramos a 17 pesos y por lo tanto podemos comprar menos cosas. Exactamente, una pérdida se calcula que entre la inflación y la revaluación se está hablando de prácticamente un 25% de pérdida de poder adquisitivo. Ok, ahora en cuanto a los pros. Bueno, evidentemente las remesas ayudan a paliar los problemas de pobreza en México. En este momento, más o menos
hay 4.9 millones de hogares que dependen directamente de las remesas. En términos prácticos estamos hablando de más de 11 millones de personas que dependen directamente su ingreso de las remesas que envían los migrantes. Por otra parte, no solo son las remesas, también coadyuvan no solo a estabilizar la situación y el bienestar de muchas personas, sino también eventualmente contribuyen a generar una gran fuente de recursos para el país, aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto. Escuchamos hace un momento la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde decía que gran parte de la economía del país se sustenta en estas remesas, y creo que ese es un mensaje bastante complicado, porque entonces no hay trabajo, o porque tenemos que depender de lo que llegue del otro país, de parte de los vecinos, en lugar de estar generando nuestra propia economía. Yo creo que ese es el verdadero problema. En realidad, las remesas reflejan efectivamente la incapacidad de la economía mexicana y en particular de las políticas públicas en el país para generar empleo. Esto es algo fundamental. Decir que tenemos remesas históricas en la práctica implica decir que nuestra incapacidad local y gubernamental es históricamente alta también. Sí, porque también comentaba que mucha gente pues ha tenido que ir a trabajar al otro país para poder mantener a su familia, y eso a mí me enciende un foco rojo precisamente. Entonces no se está generando el suficiente empleo para que dentro del mismo país podamos sobrevivir como tendría que ser, ¿no? El país generando empleo, generando recursos para que la gente vivamos de una manera adecuada. Cierto, pero y también creo que hay otro problema que es bien importante señalarlo, aunado a este. Normalmente las remesas se usan para el consumo inmediato, no se usan para la inversión y por lo tanto no se utilizan ni para mejorar las condiciones de vida de largo plazo de la gente, ni para generar empleo, ni para mejorar la productividad de la economía. Y esto es algo bien importante porque esto significa que las remesas no han contribuido en realidad ni contribuyen a generar condiciones para generar crecimiento económico en el largo plazo para México. Es un ingreso de subsistencia esencialmente. Perfecto. ¿De qué manera podríamos aprovechar mejor estos recursos que llegan? ¿De qué manera se podría en un momento dado verse reflejado realmente en una mejora económica? Anteriormente hubo algunos programas muy interesantes que se implementaron con los migradólares. Por ejemplo, la gente que recibía remesas podía tener derecho a tener crédito, lo cual en la práctica significa mejora en lo que se refiere a micronegocios, a la construcción. Otros programas que también sería conveniente volver a explorar serían estos programas donde si uno recibía remesas en dólares, el gobierno se comprometía a poner algún tipo de infraestructura social, entiéndase, alumbrado, drenaje, etcétera, podía ser financiado parcialmente por las remesas y por recursos públicos. Este tipo de programas desafortunadamente han desaparecido, pero yo creo que sí sería conveniente en algún momento pensar en la conveniencia de volverlos a implementar para efectos de que las remesas contribuyan no solo a mantener un consumo de subsistencia, sino también para generar mejores condiciones de vida para los que las reciben de manera general. Iniciabas comentando sobre el precio del dólar, cómo ha ido bajando con relación al peso. Pero eso no tiene que ver por la fuerza o la fortaleza del peso mexicano, sino porque el dólar está bajando su precio o su costo a nivel internacional. Sí, indudablemente. Por una parte es la debilidad del dólar, pero por otra parte es también el incremento de dólares que llega a México, porque hay que recordar que a mayor oferta los precios disminuyen. En este caso, mayor incremento de remesas, menor precio del dólar.
pero no disminuye los costos. Es decir, ¿no? cuando nosotros tenemos la idea, los ciudadanos comunes y corrientes, de que cuando el dólar subía, subían los precios de todo. Ingenuamente pensamos que si baja el precio del dólar, tendría que bajar el precio de los productos, pero esto no es así. No, definitivamente no. O sea, básicamente los precios que bajan son los de los bienes importados. Ujú. De hecho, el resto de los bienes en la economía, pues no. Y en este momento algo que estamos observando son niveles de inflación bastante altos. Entonces, pues la verdad es tener la esperanza de que los precios bajen en el mediano o corto plazo, pues la verdad no es algo muy realista. ¿Conviene para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes comprar dólares? ¿Es benéfico para la economía o qué sucedería? La cuestión es importante es para qué usamos los recursos. Ujú. ¿Sí? Si nosotros ahorita, por ejemplo, muchas empresas han encontrado rentable, eh, aprovechando la baja del dólar, tratar de mejorar su infraestructura, sí, o sea, sus máquinas, actualizar su equipo, su mobiliario. Si lo pensamos en ese contexto, pues comprar en dólares pues puede ser algo bueno porque eventualmente podemos mejorar nuestras condiciones y nuestra productividad en el largo plazo. ¿Qué es lo que sí sería malo? Por ejemplo, usar todo el dinero para irse de vacaciones, ¿no? Ujú. Es un fenómeno que en este momento, si lo vemos, está ocurriendo. Mucha gente está saliendo de vacaciones al extranjero, curiosamente porque sale más barato que hacer vacaciones en México. Sin embargo, el problema es que en el largo plazo, pues eso no es viable. También se habla del superpeso. ¿Existe? Yo creo que el superpeso es una cuestión que es un poco un mito, porque realmente lo que estamos observando, más que decir el superpeso, es como si tuviéramos una moneda súper fuerte. No, lo que tenemos es un dólar débil, que es otra cosa. Entonces, no tenemos un peso sano, sino un dólar enfermo. Y esto es algo que debemos considerar que la idea de que tenemos una gran moneda, pues yo la verdad, para mí es completamente discutible. Comenta aquí Raúl, dice, decir que las remesas provienen de las manos equivocadas y qué manera de desvirtuar una información que no es otra cosa que atacar al gobierno federal. Yo no veo por qué se ataca al gobierno federal. Realmente esos son datos, como les decía, la visión norteamericana. Entonces, justamente por eso es por lo que debemos entender los dos lados del debate. Normalmente en México suponemos que las remesas siempre son buenas, ¿no? Pero hay una versión, hay otro punto de vista que debemos conocerlo para entender la situación que estamos viviendo en este momento. Y finalmente, Jalisco es de los estados que más recibe remesas de Estados Unidos. ¿Existe beneficio para el estado? Sí y no. ¿Por qué? Eh, Jalisco recibe aproximadamente el 9% de las remesas que llegan al país. Esto significa en términos prácticos que este año llegarán como entre 5.500 a 6.000 millones de dólares en remesas a Jalisco. Eso es bueno, sí, pero la pregunta es ¿a quién va ese dinero? ¿Sí? Lo que se ha visto es que entre, entre 2021 y 2022, paradójicamente, hubo 58 municipios jaliscienses que dejaron de recibir remesas. ¿Sí? Ojo, no crecieron, perdieron remesas. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que en los 10 municipios más grandes de Jalisco, entiéndase Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, prácticamente llegan más del 40% de los recursos de las remesas. Esto es, las remesas llegan a los municipios más ricos, a los municipios urbanos, no llegan ni a los municipios pobres ni a los municipios rurales. Y esto pues lo que nos habla es de que la geografía de las remesas o los beneficios de las remesas se están concentrando en unos pocos municipios del estado y el resto, o sea, los 115 que quedan, pues reciben muchísimo menos. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación y aquí estamos para cualquier tema de temas económicos y financieros. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en estudios económicos del CUSEA. La pausa, regresamos.